ahora de, de Monseñor. Gracias, Monseñor. Bien, bueno, muchas gracias. Me presento, soy Bernardo Álvarez Tapia, actualmente obispo auxiliar de Concepción. Llevo 3 años como obispo, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Concepción, junto a mi hermano Óscar García. Somos los dos obispos auxiliares de nuestra arquidiócesis. Bueno, hace poquito le quitamos al obispo, que es nuestro arzobispo, don Sergio Pérez de Arce, así que somos los tres los que estamos trabajando junto al presbiterio y diáconos religiosa, gente pastoral aquí en nuestra arquidiócesis. Y tengo la fortuna bueno, recibir esta invitación, sobre todo, ya lo decía, a través de la Universidad Católica, que es parte de la misión que me corresponde acompañar. Y me alegra mucho, en verdad, poder compartir con ustedes este espacio formativo. Gracias a Dios he tenido distintas experiencias acompañando espiritualmente a agentes de pastoral. Hace muchos años que me tocó participar de lo que en su momento aquí fue el Departamento de Espiritualidad de la Arquidiócesis en los orígenes, años 2009, y podría decir que desde 2009 a la fecha dentro de las distintas misiones que he tenido, esta en particular no la he dejado nunca, sobre todo porque más bien el Señor me ha vinculado permanentemente a esta área y he podido, creo, desarrollarla, profundizarla, junto a un equipo primero con otro sacerdote, un jesuita que falleció hace poco tiempo, Jorge El Piano, laico, eh, Irma, de hecho, está ahí, creo, Juan también. Así que ha sido un bonito caminar en este tiempo. ¿Mm? Bueno, me pidieron preparar un taller de espiritualidad que se llama Vida de Oración. ¿Mm? Ahí me asignaron, digamos, algunos contenidos que voy a tratar de presentar. Desde ya les digo que la presentación se las voy a enviar y también hay un texto escrito en Word que igual se los voy a enviar. O sea, quizás para que estén a lo mejor más centrados en la atención o si quieren subrayar algo, ustedes mismos también lo pueden hacer, ¿ya? Voy a compartir pantalla entonces. Bien. No sé si lo pueden ver bien, si me pueden Sí, confirmar se eso. ve ¿Se ve bien? bastante bien. Ya. Entonces, como ven, lleva por nombre Taller de Espiritualidad, Vida de Oración. Y bueno, lo dividimos con el equipo en dos partes. Una primera, que es la que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver sobre todo con intentar colocar ciertos fundamentos que nos vinculan en la fe, a los fundamentos de la oración cristiana. Eso es lo que queremos hoy día sobre todo. Y mañana la idea es profundizar, espero, en dos ámbitos. Uno tiene que ver con la vida de oración en la tradición de la iglesia y cerrar luego con la espiritualidad, o por lo menos intentarlo, ¿no es cierto? Eh, de algún modo aproximarnos a lo que sería o podríamos definir como la espiritualidad del ministro extraordinario de la comunión, ¿ya? Así como para contextualizar y que esto que vamos profundizando hoy día, parte de mañana a nivel de fundamentos, llegue a una entrada bien concreta, ojalá en sus vidas, ¿ya? Entonces, ahí, bien. Bueno, quería entrar, digámoslo así, con la temática, contextualizándolo en el momento eclesial que estamos viviendo, que encuentro que es muy importante saber que esta formación, digamos, tiene un sentido profundo y necesario también en el marco del año jubilar que estamos viviendo, 2025, donde el Papa Francisco nos ha invitado ya hace un tiempo a ser peregrinos de esperanza. Y además me hace todavía mucho más sentido en términos del centenario que ustedes están viviendo y están preparando. O sea, a diferencia a lo mejor del resto de la iglesia, ustedes están con un tiempo, digámoslo así, de doble gracia, ¿ah? Por un lado, el año jubilar 2025 de la Iglesia Universal y por otro lado, el centenario de la diócesis San Bartolomé. Entonces, pienso que ahí tienen que estar como con las antenitas bien paradas de la fe y de la gracia para acoger este momento histórico que están viviendo. Y por eso puse aquí en esta primera lámina, como introducción, me gustaría iniciar el taller acogiendo la propuesta del Papa Francisco
que tiene que ver sobre el año pasado, el 2024, decía él, como un tiempo de preparación para vivir con mucho fruto, ahora sí, este año jubilar 2025. ¿Mm? Eh, Hay una carta bien interesante, que esta la podrían buscar o yo también la puedo enviar después, que escribió el Papa Francisco el 11 de febrero de 2022, en el cual le pide a Rino Fisichella, en ese momento presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, eh, el mandato, digámoslo así, de preparar el jubileo. ¿M? Y dentro de esta carta, que de hecho no es tan extensa del 2022, pensemos también que veníamos recién saliendo de la pandemia, o todavía incluso medios pandémicos en ese verano, ya allí el Papa propone este año 2024 para que sea un año dedicado en preparación al jubileo por medio de la oración. ¿M? Y allí dice, solo saqué, digamos, este breve extracto que aparece aquí entre comillas, propone el Papa el año 2024 que precede al acontecimiento del jubileo pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración. Ante todo, para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. ¿Mm? Como ven, un concepto, en este caso el de sinfonía, ¿no es cierto? Varios sonidos en común o tratando de ser uno solo, que es lo propio de una sinfonía, ¿no es cierto? Varios cuerpos de instrumentos, podríamos decir, que funcionan luego como una gran sinfonía, como un gran sonido o un gran canto que quiere, en este caso el Papa, vincularnos para elevarlo hacia Dios. ¿Mm? Sinfonía de oración, yo diría, también tiene que ver con esa dimensión de los distintos carismas de nuestra iglesia. Pensemos en las parroquias, pero también los movimientos. Luego, cómo dentro de esos mismos carismas en la tradición eclesial se unen distintos modos de orar a Dios, de relacionarse con Él, de elevar esta plegaria que en definitiva termina transformándose, digámoslo así, desde la plegaria a lo mejor oficial, que podríamos denominar litúrgica, eh, junto con las plegarias personales de los movimientos, como decía, las parroquias, en fin, las familias, etcétera, se elevan como una sola gran plegaria hacia Dios, una sinfonía orante, podríamos decirlo así. Y luego la segunda parte, que en verdad yo en distintos retiros que di el año pasado y también todavía en este, yo diría que aquí hay como un diagnóstico importante que el Papa Francisco tiene, ¿no es cierto?, en ese momento, pensemos todavía 2022, post pandemia, y claro, siempre el Papa o estas grandes autoridades que a veces tienen esta mirada global, ¿no es cierto?, del mundo entero, tienen a su vez como estos grandes diagnósticos, que igual son importantes de conocer. ¿Y qué es lo que dice el Papa en este caso, en la segunda parte de esta expresión que está en la carta? Dice, recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. ¿Mm? Si ustedes ven el verbo, que tiene que ver con la finalidad de esta propuesta del año de la oración 2024 en preparación del jubileo de 2025, el verbo es recuperar, o sea, para recuperar. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? Es bastante lógico u obvio que este diagnóstico, digo yo, que el Papa tenía en ese momento, es significativo porque recuperar, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué es lo que uno recupera? ¿Mm? Evidentemente lo que ha perdido, en parte, por último. ¿Mm? Entonces dice el Papa que hay que intentar recuperar. ¿Y recuperar qué? El deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y de adorarlo. Ahí ya podríamos ver una especie incluso de definición del mismo Papa Francisco sobre lo que es la oración. O sea, queremos recuperar que esta oración, la oración, como un deseo, muchas veces la palabra deseo, ¿no es cierto?, tiene un poco esta expresión media peyorativa o negativa, pero el deseo tiene mucho que ver con el querer, ¿ah? O sea, como el desear es como la expresión profunda y fuerte también de la voluntad. ¿M? O sea, como ese aprecio profundo del bien querido. ¿M? O sea, algo que deseo justamente para mí. El deseo de la oración, ¿no es cierto?, es estar en la presencia del Señor,
Ya podríamos decir que solo el hecho de estar, o sea, situarse, pensemos en la adoración al Santísimo, ustedes mismos quizás cuando van y preparan la misión de llevar al Señor sacramentado a los enfermos, imagino harán un momento también de oración ante Jesús sacramentado. Solo el hecho de estar ya es oración en sí mismo. Y luego estas dimensiones tan fundamentales que, como digo, son parte de una definición muy clara del Papa sobre lo que es la oración, de escucharlo, ¿no es cierto? Siempre esa dimensión de la oración que es un diálogo, de hecho lo vamos a ver también a la luz de la misma revelación de Dios. No es un monólogo, de hecho el mismo Señor Jesús, ¿no es cierto?, reclama a estos que rezan en las plazas así como papagayos. eh, una oración de escucha y luego, digámoslo así, como la actitud básica, esencial del orante, la persona humana creyente ante Dios, ante la divinidad, es la actitud de adoración. Entonces, como ven, ya aquí en estas pocas palabras tenemos bastante que profundizar. Eh, allí también en la carta, perdón por pasando la ambulancia. En la carta aparecen tres expresiones como todavía profundizando lo que el Papa propone sobre este año de la oración, pero que nos sirve sin duda también para pensar nuestra propia oración, o sea, cómo yo oro a Dios, cómo yo rezo. Dice el Papa, la oración como voz de un solo corazón y una sola alma, como voz, o sea, es escucha la oración, pero también es voz. Oración que permite a cada hombre y mujer de este mundo dirigirse al único Dios, o sea, la posibilidad que da la oración para dirigirse a Dios, y oración también como vía maestra hacia la santidad, podríamos decir como en verdad un camino, un gran camino para llegar a este encuentro profundo que tiene que ver con la bienaventuranza. Yo diría también la oración es como camino de esperanza, sin duda. Y con esto concluye la carta que les proponía como introducción para el tema. En definitiva, dice el Papa Francisco, un año intenso de oración en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia, haciendo del Padre Nuestro la oración que Jesús nos enseñó, el programa de vida para cada uno de sus discípulos. ¿No es cierto? Ustedes saben bien que el lema del año de la oración 2024, el lema, así como el 25, ¿no es cierto?, tiene un lema, en este caso el 24 tuvo es Señor, enséñanos a orar, tomando el texto de Lucas 11:1, si mal no recuerdo, donde los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y dice el Papa, y esto es también importante, que el Padre Nuestro, sin duda ese es el modelo de la oración fundamental y de toda oración, eh, no puede solo, digámoslo así, quedarse como en el rezo, sino es una oración que Jesús nos enseña para que decante o se transforme en un verdadero programa de vida, que espero Dios mediante van a poder revisar con mayor profundidad con la hermana Karina, que va a ser la segunda parte los días siguientes de estos encuentros. ¿Mm? El lugar de la oración en la vida de la fe, la oración en la iglesia. Si le puse como un título para iniciar esta primera parte, la oración y la revelación. Eh, Dentro del itinerario creyente que nos propone el Catecismo de la Iglesia, ustedes saben bien, ¿no es cierto? Me imagino han leído o estudiado el Catecismo. Se encuentra la oración cristiana en la última parte, la cuarta parte. Y yo diría que el catecismo, ¿no es cierto? Este documento que a veces uno le tiene un poco de temor, ¿no es cierto? Un poquito medio mamotreto, pero que es tan importante estudiarlo y leerlo con espíritu de oración, podríamos decir también. La estructura del catecismo, digámoslo así, nos orienta bastante bien para comprender de manera dinámica incluso cómo estamos llamados a, en definitiva, vivir la vida cristiana. Entonces dice, la estructura del catecismo de la Iglesia Católica nos orienta en términos de presentar la fe como el misterio de la fe, ¿no es cierto? Sabemos bien que la categoría teológica misterio no es como los misterios sin resolver, ¿no? Sino que misterio tiene que ver justamente con la posibilidad que Dios nos revela
su intimidad, su ser, eh, por un lado, por parte de Él, y es, digámoslo así, un conocimiento, una revelación que nos desborda infinitamente. No tenemos nosotros la capacidad humana, racional, digámoslo así, o de voluntad, incluso en términos del amor, de absorber de algún modo o de asir esta revelación de Dios. Por eso decimos que es un misterio, porque de verdad que nos traspasa totalmente, es bastante inabarcable, sino que lo podemos abarcar solamente gracias al don de la fe. Y es un camino que llega después hasta el cielo, digámoslo así. Entonces, la primera parte del catecismo es de este misterio de la fe que intenta desarrollar este texto oficial de la Iglesia. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, el credo. Entonces, el catecismo desarrolla todos los artículos del credo. Después, ese, digámoslo así, es como el contenido, ¿ah? Luego, el catecismo, en la segunda parte, nos habla de la liturgia, es decir, los sacramentos. O sea, es una fe que se profesa, que tiene un contenido, tiene unas verdades, pero que no quedan ahí solamente, sino que están llamadas también a celebrarse, a vivirse. Una fe que se celebra. Después, la tercera parte del catecismo dice, esta presentación es una fe que se profesa, que se aprende, que tiene un contenido, que se celebra, pero que además se traspasa hacia la vida, conforma nuestra vida con la de Cristo, con la gracia del Espíritu Santo. Y ahí está en toda la dimensión, digámoslo así, eh, de la conciencia, de la libertad, de los mandamientos de Dios, es decir, como la moral cristiana, o sea, cómo esto decanta en la vida. Y por último, y esta parte muy bonita, eh, todo este contenido que se celebra, que se vive en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, se hace, digámoslo así, relación de encuentro vivo y personal con Dios. O sea, cómo se provoca esa síntesis y en ese sentido como que agradezco el itinerario que propone el Catecismo de la Iglesia Católica porque justamente es la forma por medio de la cual esto llega a su sello, a su síntesis más perfecta, justamente a través de la vida de oración. O sea, el nombre de esta relación englobante y total es la oración. Una pregunta de entrada. ¿Qué es la oración? Algo que viene desde antiguo, podríamos decir, y que espero que igual nos motive a nosotros en este día, ¿no es cierto? Siempre hay que hacerse preguntas sobre Dios, sobre los contenidos de la fe y también de la vida de la oración. Nunca nosotros podamos pensar que ya estamos acabados y que sabemos todo. ¿Qué es la oración? Bueno, elegí dos definiciones, como puse aquí, carmelitanas, porque justamente es una espiritualidad que se aboca mucho a este encuentro profundo con Dios, a la adoración y a la contemplación. Y aquí hay dos carmelitas eminentes, una sin duda la máxima, Santa Teresa de Ávila, la grande, después Santa Teresa del Niño Jesús. Entonces, una definición bonita, en este caso de Santa Teresa de Ávila, dice que la oración para ella, una mujer que profundizó mucho en esta verdad, la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Realmente es una hermosa definición. Tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y luego, Teresita del Niño Jesús, o conocida también como Teresita de Lisieux, dice, y esta sí está en el catecismo, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. O sea, como ven, es una definición bastante completa y bella, sinceramente, que nos regala justamente esa dimensión de la oración como una relación o síntesis profunda de amor con nuestro Dios. Dos definiciones. Eh, Quería también avanzar un poquito en nuestro tema desde una perspectiva que yo diría también es bastante evidente
pero que también nos sitúa para luego entrar con mayor profundidad en la revelación de Dios en términos de la oración. Y hay que decir con toda verdad que la oración, dice ahí como fenómeno religioso y universal, es patrimonio de la humanidad. Podríamos decir que todo el mundo ora y que todo el mundo ha orado. La oración, dice esta lámina, es tan antigua como la existencia humana y responde a una de sus necesidades básicas, la relación o comunicación trascendente, apertura existencial, digámoslo así, hacia la divinidad. Eh, Ese deseo que está antropológicamente grabado en el corazón humano, un medio por el cual nosotros podemos manifestar ese deseo y esa búsqueda de Dios, junto a otras manifestaciones sin duda, es a través de la oración. ¿Mm? O sea, no es que solo los cristianos o los católicos oramos o rezamos, sino en verdad está grabado profundamente en el corazón humano este deseo. De hecho, hay un texto que si quieren lo pueden buscar que se llama La oración del ateo, de Unamuno. Eh, Ahora sí, nos damos cuenta que, sabiendo que esa es una realidad humana, que está ahí como parte del patrimonio existencial, antropológico de toda persona humana, hay una revelación, que en este caso es judeocristiana, y que nos ofrece una particularidad. Si bien está, digámoslo así, marcado en el sello profundo humano ese deseo de Dios, esa búsqueda de Dios y una manifestación de esta búsqueda es justamente orar o crear oraciones o crear ritos de oración, y eso está, yo diría, en todas las culturas, desde las más primitivas hasta las actuales. Lo particular cristiano, ¿cierto? Nuestro es que tanto en el orden de la fe y también de la vida religiosa y luego también en la vida de oración, siempre hay para nosotros en esta tradición concreta, primero que todo, una iniciativa de Dios. O sea, antes que el hombre, digámoslo así, salga al encuentro de Dios, lo maravilloso o lo grandioso de nuestra forma, digamos, de ser cristiano, lo que hemos recibido por tradición, es que más bien Dios ha salido a nuestro encuentro. La iniciativa de Dios, antes incluso que la respuesta humana. Dios nos ha salido al encuentro en la historia y podríamos decir, llevándolo al plano efectivamente de la oración, es Él quien nos ha enseñado a orar. La oración es la revelación. Como señalábamos recién, hemos descubierto que nuestra oración parte de una iniciativa de Dios. De todos modos, siempre hay que constatar, sin duda, que responde a una dimensión tan humana, la apertura de la oración, que se orienta al diálogo con la divinidad. Pero se completa porque Dios nos ha salido al encuentro desde antiguo, se ha revelado y esa revelación ha llegado a su culmen, sabemos bien, ¿no es cierto? Y ahí todavía ajustamos mucho más nuestro modo de orar, nuestra vida de oración en la persona de Jesucristo. A esta revelación nosotros respondemos gracias al don de la fe. La fe en Jesucristo entonces nos vincula a su persona, lo conocemos, lo celebramos, vivimos y nos relacionamos con Él en la iglesia a través de la oración. Vamos a avanzar un poquito más ahora, hablando de la oración en la revelación, en términos de la oración en la Sagrada Escritura. Sabemos que al relacionarnos con la persona de Jesucristo, necesariamente nos vinculamos con la revelación del Dios uno y trino. O sea, Él es el revelador de la Trinidad Santa. Y esta revelación la recibimos gracias al testimonio presente en la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, y también de la tradición viva, interpretadas en la Iglesia. Digámoslo así, son como los fundamentos, los paradigmas de cómo nosotros accedemos a la revelación, la recibimos y también incluso la vivimos. ¿Mm? Miremos un poquito entonces la oración en la revelación de Dios, en la Sagrada Escritura, la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Mm? La oración se encuentra presente en la Sagrada Escritura, la Biblia, que podríamos definir también incluso como un libro que consigna o hasta cristaliza la oración de un pueblo, ¿no?
del pueblo, en este caso de Israel. Lo vamos a ver un poquito más adelante también con más profundidad. La Biblia, ¿no es cierto?, nos muestra a este Dios que se revela, que entra en diálogo personal, pero los primeros capítulos, digámoslo así, que están presentes en el libro de Génesis, los muestra ya desde la creación del mundo, ¿no es cierto?, en este doble relato de la creación, después la caída del pecado original, eh, después, ¿no es cierto?, el triste, por ejemplo, fratricidio de Caín sobre Abel, justamente Abel que a través de estos ritos de sacrificio, ofrendas, se le va su plegaria hacia Dios. Después lo vemos también en la primera alianza con Noé. Pero hay un momento, digamos, de la revelación que es muy significativo, es muy fuerte, digámoslo así, y tiene que ver con la elección histórica del pueblo de Israel. O sea, como ahí hay un quiebre importante que siempre en términos de lo que es la recepción de la revelación estamos llamados a poner bastante atención. Un momento inicial de esta revelación histórica de Dios se da en la revelación a Abraham, a partir del capítulo 12 en adelante del libro del Génesis. Dios lo llamó para salir de su tierra y establecer una alianza. Este acto lo realiza a través de su palabra, en hebreo davar, que es justamente o tiene la virtud de ser una palabra que se comunica y también es una palabra que genera la vida, que da vida. Eh, Requiere en este caso por parte de Abraham, y eso es importante llevándolo al plano de la vida de oración, Dios que se revela, que entrega su palabra de manera personal, en este caso Abraham, histórico, eh, por parte de Abraham, la necesidad o requiere la escucha. Es una palabra que se ofrece y la disposición personal, en este caso de Abraham, de escuchar el contenido de esa palabra. Y digámoslo así, entre entrega de palabra y la recepción por el oído, ¿no es cierto? Que ya hablamos aquí de, de la obediencia de la fe, provoca una relación. La alianza entonces, luego de escuchar a Abraham, presenta en este caso su aceptación y obediencia. La palabra de Dios, Dabar, se comunica al interlocutor en la historia. Pasó con Abraham, Isaac, Jacob, después pasamos a Moisés, ¿no es cierto? Los profetas, hasta nuestro Señor Jesucristo. Se comunica al interlocutor en la historia, en su historia, y eso es muy importante porque, eh, digámoslo así, tanto la revelación de Dios, la fe, también la oración se dan en contextos concretos y también que son históricos. Suscita en ese contexto en particular, gracias a la escucha, una respuesta. Este movimiento que podríamos denominar dialogal se puede interpretar desde la fe como un modo o un modelo de oración. Este diálogo se da en el marco, normalmente, ¿no es cierto?, de lo que encontramos en la Biblia, por ejemplo, también en los Salmos, en el modo de una súplica, de una alabanza, de la acción de gracias, de la intercesión, o a veces, por ejemplo, me recuerdo mucho un texto muy hermoso en este caso del profeta Elías, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, incluso se puede dar hasta en el silencio, digámoslo así que el silencio también, incluso el silencio desde Dios o el silencio del hombre, puede llegar a ser un modo de oración. Un ejemplo de oración de intercesión, lo que hablábamos recién, lo encontramos en el relato, por ejemplo, estamos hablando de Abraham, sobre todo, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Los que fueron a misa hoy día es la primera lectura del día de hoy. Dice, después el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, y aquí empieza esta dinámica, ¿no es cierto?, de la intercesión. ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto al culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó a Abraham,
si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. ¿No es cierto? Y el relato sigue después, le va descontando a Abraham 45, o sea, 5 llega a 45, después 40, 30, 20, finalmente 10. Bueno, al final, tristemente no había ni 10, pero es importante, quería resaltar sobre todo la dinámica de la intercesión. Mm. Si apresamos el texto de la Sagrada Escritura, podemos reconocer relatos que son realmente paradigmáticos en cuanto a la oración en su dimensión personal, ¿no es cierto? Y ahí destaco sobre todo distintos encuentros, ya lo decía, entre Dios y Abraham, entre Dios y Moisés, ¿no es cierto? El texto icónico de Éxodo 3, cuando Moisés en este caso se le revela a Dios en la zarza ardiente y le hace partícipe de esta vocación. Samuel, Elías, los profetas en general, ¿no es cierto? Estas grandes teofanías, por ejemplo, en Isaías o la llamada al joven Jeremías, etcétera. En particular, aquí hay un punto también importante, la oración, estamos hablando siempre desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la oración del pueblo de Israel quedó consignada como esquemas de oraciones en el libro de los Salmos. O sea, digámoslo así, en la Biblia, además de existir estos relatos y momentos distintos donde se puede manifestar o uno puede entender un relato propio de oración, en la Biblia tenemos en particular un texto completo que es el libro de los Salmos, ¿no es cierto? 150 salmos que son justamente oraciones del pueblo de Israel. Es una verdadera compilación que refleja, ¿qué cosa? La vida del orante en relación con Dios. Y eso es muy hermoso porque, digámoslo así, se genera toda una tradición histórica y yo creo también cuando uno reza los salmos, por ejemplo, ya sea un laico, pero también un sacerdote, un consagrado, ¿no es cierto? Rezamos lo que se llama la liturgia de las horas, donde prácticamente uno reza cotidianamente en distintas horas, pienso yo, los 150 salmos. Entonces uno se adentra, digámoslo así, en la tradición de la historia orante del pueblo de Israel, pero también, como sabemos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura es una palabra viva y eficaz, como dice la misma palabra. Esos textos o esas palabras o los salmos y esas oraciones de distinto orden, como veremos de inmediato, se hacen vida en el hoy de nuestra existencia. O sea, no es solo, digámoslo así, como un reflejo de lo antiguo, sino es una palabra que se hace vida hoy. Es una compilación, repito, que refleja la vida del orante en relación con Dios, pero también yo diría que es de ida y vuelta de la relación de Dios con el orante. ¿Y qué es lo que encontramos, ¿no es cierto? Hay distintas maneras de clasificar, digámoslo así, los salmos, esta una de otras. Podemos encontrar himnos, ahí hay unos ejemplos, salmos de acción de gracias o alabanzas, ¿no es cierto? Son algunos, hay otros muchos más. También de súplicas, salmos que se llaman reales, ¿no es cierto? Donde se destaca sobre todo la figura del rey David o la realeza en él. Salmos de Sión, ¿no es cierto? Que es como esa mirada, pienso sobre todo del israelita mirando hacia Jerusalén, hacia el templo, como que te relaciona con el templo. Salmos de subida, que podríamos decir como son salmos de peregrinación, ¿no es cierto? Cuando iban o bajaban también desde Jerusalén. Salmos sapienciales sobre la ley de Dios o sobre la historia. Y aquí puse uno que yo encuentro que es bien conocido, imagino que ustedes lo conocen perfectamente, el Salmo 121. Puse ahí lo que aparece como es el título en este caso, Canción para las subidas, ¿no es cierto? Ahí dentro de la descripción que aparece. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio, o la versión que tenemos nosotros, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Mm? Bien, voy a cortar aquí un poquitito para, no sé si quieren comentar algo, unos minutos antes de avanzar adelante. Quizá unos dos o tres hermanos que quisieran ya sea comentar o para no irme de una.
Pensar sobre todo, bueno, lo que decíamos de este año, que la introducción, ¿no es cierto? El Papa Francisco propuso como el año de la oración, pensar luego esta oración, ¿no es cierto?, como un patrimonio de la humanidad, pero que tiene luego su especificidad, digamos, en la tradición judeocristiana, pensar en la oración en la Sagrada Escritura, sobre todo lo que hemos visto hasta ahora en el Antiguo Testamento, no sé si alguno tiene algún texto quizás que le puede llamar más la atención o que le hace sentido, o algún salmo también, o alguna pregunta, no sé, unos dos o tres hermanos o hermanas que quisieran compartir para luego seguir adelante. No sé si está claro, está ahí, se entendió todo o no se entendió nada. Pueden activar sus micrófonos si los tienen ahí apagados para que puedan pues hacer Escuchó como el perro más que la voz. Pero se escucha. Hermano, Yo llegué un poquito atrasado, pero podría comentar. don Bien, Pedro. Sí, mire, y es interesante el tema de la oración. Yo, como profe de religión, les enseño a los alumnos que para conocer a Dios hay que orar, hay que conversar con Él. Y para que Dios se entre en nuestras vidas y para que se haga parte también de nuestra historia y así recibir las bendiciones que nosotros le pedimos a través de la oración. Y así tenemos muchos encuentros, los que usted relataba, que nos ayudan a tener la experiencia y el encuentro sanador a través de la oración. La única manera de conocer a Dios es conversar con Él. Así que me alegro del tema y la profundización de la oración, porque eso es uno de los caminos por los cuales conocemos a Dios y Él nos responde. bien, muchas gracias. Tenía la mano levantada, señora Mirta. sí. Hola. Mirta, Mira, yo estoy bien impresionada con el texto, con la exposición. Me da mucho gusto de poder participar. El tema de la oración como que están, como que la asumimos como ya, como parte de la vida y de repente somos un poco livianos en eso. Y al poder contemplar estos textos que han sido puestos con esa explicación sencilla pero tremendamente profunda, me enriquece mucho porque volver al Antiguo Testamento para llenarse de ese fervor, la dimensión de la oración, el diálogo con el Señor que de repente uno lo toma a la ligera o no lo hace con esa profundidad, sobre todo impresiona la oración de intercesión, la fuerza que tiene. Entonces, si todos los días intercediéramos los unos por los otros, sería muy grande esta fuerza, sería una mayor espiritualidad entre los mismos cristianos y cómo podríamos interceder por la gente como lo hace. Yo agradecida, creo que hace mucha falta volver a la oración, porque estamos llenos de actividades pastorales, estamos como bien ajetreados, corriendo para allá, para acá, que el jubileo, que el centenario, pero detener un poco y decir, ¿sabe qué? Miremos el Antiguo Testamento y veamos esos diálogos tan directos, tan personales y tan ricos, creo ¿Me que escuchas? una gracias Mirta. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, mi nombre es Juan y sí, en realidad conmueve mucho el sentido de la oración. Y días antes, sin pensar en unirme a estos encuentros, estaba haciendo una oración muy personal en el Evangelio de Juan, capítulo 11, todo el Evangelio, en donde el Señor hace la oración para manifestar su gloria por la muerte de Lázaro. Y eso, en lo personal, me trajo mucha entrega. Bien, muchas gracias Juan.
Ahora no sé, quizá uno más me gustaría como qué les resonó de lo que leí o les propuse ahí en la lámina sobre la propuesta del año de oración del Papa Francisco, eso de recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y de adorarlo. ¿Cómo les va con eso? Irma, habilita Irma, tu micrófono. Mira, ahí te lo estoy pinchando para que tú lo actives. Aló, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? Aló. Sí, hermanito, lo escuchamos a usted. Ya, yo sí, lo que dice el padre muy bien. Yo creo de que la recuperación de la oración es muy importante y entre la sabiduría del Papa Francisco dio una clave, creo yo, la recuperación de la oración. Sabemos todos que la oración es la fuerza del cristiano, es el puente sagrado, el puente de éxito entre la confianza entre el creyente y nuestro Señor. Para mí es lo esencial. Gracias. gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a volver a compartir pantalla. Bien, se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Sí, Sí. padre. Bien, Sí, se ve bien. ok. Bueno, vamos a dar un paso más. Podríamos decir que hasta allí tratamos de manera muy aproximativa, en verdad, porque eh, hablar de la oración en el Antiguo Testamento daría para muchos días, en verdad, para todo un curso. Muy sucintamente, pero destacando algunos puntos esenciales, tratar de aproximarse, como digo, a, a la revelación de Dios en términos de lo que es la oración y su vínculo en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ir a la oración de Jesús. Interesante y a la vez importante considerar esto. Lo decía antes, ¿no es cierto? Iniciando, la oración es un patrimonio de la humanidad. Podríamos decir que la oración es un patrimonio de todas las denominaciones religiosas, cristianas, sin duda, eh, las religiones, no sé, monoteístas, filosofía incluso, etcétera. Pero entendemos nosotros que nuestra vida de oración tiene un canal por medio del cual eso que tenemos esencialmente nosotros, existencialmente también, eh, llegamos a esta verdad de la oración por la iniciativa de Dios, manifestado ya en el Antiguo Testamento y la plenitud sin duda de esta revelación y también de la vida de oración la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento entonces expresa el culmen de la revelación en Jesucristo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Decíamos, ¿no es cierto?, en el momento anterior, que Dios dirigió una palabra a Abraham, el Damar, dirigió una palabra a los patriarcas, a Moisés. En este caso, Dios manifiesta la palabra en Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Es la alianza nueva y eterna, el Hijo unigénito de Dios que se hace desde su entrada en el mundo como mediador entre Dios y los hombres. Es el mediador, evidentemente, también de la oración cristiana que acontece, como lo decimos también incluso en la misa, ¿no es cierto?, cuando se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo al terminar la plegaria eucarística, la doxología, acontece también la oración por Cristo, con Cristo y en Cristo. Es una oración además que se dirige en el Espíritu Santo al Padre,
como dice el mismo Señor, nadie va al Padre sino por mí. Eh, si miramos al Señor Jesús, su enseñanza sobre la oración se daba, contemplando los textos del Evangelio, principalmente por su propio testimonio. Podríamos decir que, a diferencia incluso de otros maestros espirituales, ¿no es cierto? Eh, Como que el Señor Jesús no, nos da un tratado de la oración, ¿ah? Eh, no es así como un maestro de la oración como a veces lo son justamente otros maestros de múltiples confesiones religiosas o ya lo decía incluso filosóficas. Digámoslo claramente, el Señor enseñaba la oración entregando su propia vida y testimonio. Y yo creo que hay algo que siempre está como en la retina nuestra, habiendo varios sin duda textos sobre la oración, pero sobre todo estos retiros en soledad que hacía Jesús para ir a la oración en diversos momentos de su vida, ¿no es cierto? Varios evangelios, los sinópticos principalmente lo dicen así. O sea, hacía múltiples cosas, signos, milagros, en fin, liberaba endemoniados y después se retiraba solo a un lugar desierto o subía a la montaña muy de madrugada en la noche para hacer oración con Dios. Quise en este caso señalar sobre todo el Evangelio de San Lucas. San Lucas Evangelista que nos acompaña durante este año jubilar, o sea, es el texto que eminentemente estamos leyendo durante este año. Nos regala con su mirada el ministerio de Jesús, nos regala ese itinerario vital de oración. Podríamos decir que dentro de los evangelistas, San Lucas justamente es el que más propone justamente el testimonio de Jesús orando o como Jesús orante. Y lo hace desde el comienzo de su ministerio público, ¿no es cierto? En 3:21, aquí voy a ir pasando un poquito más rápidamente, son varios textos con una breve reseña, que incluso algunos se comparten con los demás sinópticos, pero vemos que San Lucas tiene como ese zoom, así como que focaliza al Señor orando. Dice, todo el pueblo se estaba bautizando, o sea, ya entendemos claramente cuál es el relato, el bautismo de Jesús en el Jordán. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. O sea, ese es para Lucas el modo por medio del cual se va a dar luego la teofanía en el Jordán. Se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, ¿no es cierto? La voz del Padre. Pero lo importante, y lo destaco, ¿cómo se da esto? Vemos a Jesús orando. Luego avanzamos un poquito más, capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, predica, libera, sana, llama a sus primeros discípulos y ora. Dice, en síntesis el texto, su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curado de sus enfermedades, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. ¿Mm? O sea, hay una acción pastoral misionera, pero Jesús la vincula luego con la oración en un lugar solitario. Se retiraba para hacer oración. Luego, este es un texto bien significativo porque quizás también nos va a marcar algo que luego nos servirá para nuestro propio ejercicio de discernimiento personal o comunitario, la propia misión que uno lleva adelante, porque vamos a ver que Jesús, de hecho ya lo hemos visto, pero en este texto queda muy claro, eh, para tomar decisiones importantes, digámoslo así, en su vida, que tienen consecuencias, eh, las trabaja, las discierne, las madura en espíritu de oración. O sea, no es que el Señor va y llega y toma las cosas como van y vienen, sino deja un tiempo y hace este ejercicio orante. Antes de la elección, entonces, una decisión muy importante de los 12, Lucas 6, 12 al 13. Por aquellos días se fue al monte, se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. O sea, toda la noche.
en oración de Dios. Cuando se hizo de día, ¿qué es lo que hace Jesús? Llamó a sus discípulos, es decir, los llama a todos los que lo seguían hasta ese momento, y de esos todos eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, ¿no es cierto? La palabra apóstoles significa enviados. Una gran decisión que hace fruto de su oración. Luego, antes de la profesión de fe de Pedro, podríamos también, lo que se llama en ese contexto de los sinópticos, la crisis de Cesarea de Filipo, como que divide los evangelios en dos partes. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Dan su respuesta, ¿no es cierto? Luego les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios, ¿no es cierto? Que era el texto que leíamos ayer domingo, pero la versión de San Mateo de la misa del día de San Pedro y San Pablo. O sea, es un momento, como digo, un punto de inflexión muy importante en los tres evangelios. Bueno, antes de eso, Jesús dice, estaba orando a solas. Luego, otro momento también muy relevante del ministerio del Señor, sobre todo en San Lucas, antes de la transfiguración. Dice, unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. O sea, el contexto del ir al monte de la transfiguración y la misma transfiguración se manifiestan en, digámoslo así, un espíritu orante. El texto que yo les decía que el Papa Francisco tomó el año 2024, el año pasado, como lema del año de la oración, en preparación del año jubilar. Dice, estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Como ven, ese igual es un texto muy bonito porque destaca justo lo que yo decía, perdón, al inicio. Jesús en sí no fue como un maestro que da un modelo escrito de contenido de cómo orar, sino es Él quien va despertando el deseo, la inquietud de aprender a orar. En este caso, ¿no es cierto?, le dan el ejemplo de Juan el Bautista, pero ellos quieren orar como Jesús ora. Eso es lo que se despierta en este texto. Bueno, otro momento muy, muy importante antes de la pasión. ¿Mm? Dice el texto, Lucas 22, salió y como de costumbre fue al monte de los olivos, los discípulos le siguieron, llegando al lugar les dijo, pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, puesto de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podríamos decir, también hay un reflejo claro, lo que veíamos antes, ¿no es cierto?, que la oración del Padre Nuestro es una oración que está llamado a transfigurarse o manifestarse en la vida. Bueno, en este caso Jesús la enseñó antes, Lucas 11, y la hace realidad en la vida en Lucas 22, es decir, en el momento antes de su entrega. Después este es un texto que a veces se nos pasa de largo, pero que también es de oración y pienso incluso en el ministerio mismo que ustedes realizan como ministro extraordinario de la comunión, probablemente muchas veces les toca acompañar, por ejemplo, a las personas en una enfermedad ya terminal o pronto a partir, digamos, al encuentro de Dios. Cómo Jesús vive su propia Pascua, lo hace también en oración. Dice San Lucas, el velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Lo que está haciendo ahí es justamente rezar un salmo, 31:6. Y dicho esto, expiró. En síntesis, la oración de Jesús nos presenta el desafío de apreciar en nuestra vida cristiana la oración.
Y esto diría que es muy importante y nosotros en su momento con el Departamento de Espiritualidad lo trabajamos mucho en cuanto a la colaboración que se nos pedía para los agentes de pastoral de la arquidiócesis, no sé, pues, desde sacerdotes, diáconos, ministros, como ustedes, extraordinarios de la comunión, catequistas, etcétera. O sea, de ver la oración no solo como una práctica, así como de hacer oración, sino, y eso es lo que queda bastante reflejado tanto en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo, eh, que es la oración como un verdadero modo de vivir la fe. Eso es muy importante. La oración es un modo de vivir la fe. Por eso, cuando el Papa también Francisco habla de este año de la oración, invita a reconocer la oración en términos de lo que está llamado a ser una vida orante. No solo hacer oración, sino prolongar esta realidad hacia una vida orante. Algunos teólogos que se dedican a la antropología teológica, por ejemplo, le llaman a esto una vida teologal, que es un concepto bien bonito también, es decir, una vida que manifiesta a Dios. El recorrido que hemos presentado nos da cuenta de cómo Jesús se vinculaba al modo de orar de su pueblo, ciertamente, lo hacía en esa tradición, no obstante, manifiesta a su vez una radical forma de relacionarse con Dios. O sea, ahí hay, digámoslo así, realmente como un quiebre. Sin duda él es un hijo, digamos, del pueblo de Dios elegido, pero se provoca una continuidad, como se dice también, discontinua, o sea, hay una novedad radical. ¿Y cuál es esta? La forma que él tiene de relacionarse con Dios. Es la tradición, pero finalmente es única en él porque es su padre, es un punto fundamental, digámoslo así, de la vida orante, porque nos relaciona también luego a nosotros. ¿Mm? La oración de Jesús revela el nuevo camino que ha llegado a su plenitud en Él. O sea, es el nuevo camino que ha llegado a su plenitud en Él. Que el orante emprende, en este caso los que confesamos a Cristo como el Señor, para relacionarse definitivamente con Dios. O sea, como le decíamos antes, ¿no es cierto? Por Cristo, con Cristo y en Cristo, bueno, por Él, con Él y en Él. ¿Mm? Bien, aquí les propongo algunas preguntas para la reflexión. Nos quedan eh, unos 10 minutos, diría yo, que pudiéramos comentarlas. Eso me gustaría en verdad. Si quieren las pueden anotar para comentarlas mejor. ¿Qué entiendo por oración? ¿Cuáles son los principios que me enseña la Sagrada Escritura para iluminar mi oración? Podríamos decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Principios iluminadores. Y la tercera es, reconozco en mi vida un itinerario de oración como lo propone Jesús en los Evangelios. Y otra bonita también, ¿qué textos me inspiran más? Yo diría que encachado para uno, digamos, como creyente, eh, tener como estos textos regalones, por decirlo así muy coloquialmente, donde uno puede ir al encuentro del Señor. Yo diría que, bueno, es un poco la función también de la Sagrada Escritura, es como una llave para entrar a un encuentro más profundo, lugar de encuentro con Dios. Entonces, normalmente uno tiene unos textos que lo han marcado más profundamente en su vida, no sé, de niño, de joven, de adulto, lo han marcado también en momentos de alegría, un momento, no sé, de desesperanza, de tristeza, y uno dice, este texto me inspira mucho. Entonces, por ahí iría la cosa. ¿Mm? Bueno, no sé si pudieron tomar nota de los textos, o sea, perdón, de las preguntas. Faltó la última. La repito, ¿eh? La última faltó. Efectivamente, Ahí la está. última. Reconozco en mi vida un itinerario de oración como lo propone Jesús en los evangelios. O sea, eso es lo que traté de presentar yo en la oración de Jesús, ¿no es cierto? Cómo la oración va marcando diferentes etapas del ministerio, la vida del Señor, incluso hasta la propia muerte.
Reconozco en mi vida un itinerario de oración como lo propone Jesús dentro de la misma. ¿Qué textos me inspiran más? Por ahí. Libremente hay algunos hermanos si pueden comentar. Yo quiero Yo comentar, sí, yo quiero comentar algo, padre ¿Qué, Bernardo. qué entiendo por oración? Sería una buena. Sí, por favor, adelante. Quiero referirme a la última pregunta. Ahí les puse perdón en el chat, por si alguno les sirve. Adelante nomás. A mí me inspira dentro el Salmo, el 91, Ya. ¿ah? El Salmo 91 porque también el Papa Francisco lo menciona en sus documentos, ¿no? Y el otro es el Salmo 22, que es el Salmo el Buen Pastor. Me El Señor es inspira mi pastor. para poder hacer la oración matutina, ¿no? O Ya, laudes, ya. ¿ya? Y dentro de lo que es la primera pregunta, ¿qué entiendo yo Mm, por oración? Es una comunicación personal y comunitaria con Dios, pero no una comunicación así de rezo, sino una oración de corazón. mm. Bien. Eso, padre. Muchas gracias, Richard, ¿no es cierto? Sí, Bien. Bueno, algún hermano o hermana que, como digo, puse las preguntas en el chat, así que la pueden revisar ahí también. Padre, Sí, eh, yo, Ramona de Yungay, y yo Ramona. me quiero referir un poco a la primera pregunta que entiendo por oración. Ya. Em, yo entiendo que la oración es un diálogo constante, enriquecedor, porque a través de ella yo puedo, bueno, antes de yo de alzar mi oración, yo sé que Dios ya sabe lo que yo le voy a decir, Mm, pero es una necesidad para nosotros los creyentes porque es una forma de agradecer, de pedir a Dios, pero nosotros a veces nos apresuramos mucho cuando pedimos, queremos una respuesta y ya, pero los tiempos de Dios son perfectos y hay que saber esperar. Yo creo que como orante nos falta en lo personal eso, aprender y aceptar, no entender, aceptar la voluntad de Dios. Eso, Padre. bien. Gracias. Gracias, Ramona. ¿Alguien yo más? no sé si me escucho. ¿Sí se escucha? Sí, buenas noches, padre. Buenas Gusto- noches. un poco un gusto de poder conocerlo, Leopoldo Arellano de la parroquia San Carlos Borromeo, de San Carlos. Mucho gusto. Padre, ¿qué más que menos hace una oración cada uno al modo que la va sintiendo? Y eso me llama mucho la atención de su exposición. Como pudimos de mencionar un poco el concepto de la oración. El acercamiento al Señor siempre es en forma personal. Cada uno lo va expresando de alguna forma. Me llama mucho que hasta en el silencio que podemos tener estamos en comunicación con el Señor. Y eso me ayuda mucho, me fortalece mucho, porque a veces ah, eh, dice el Señor, hacemos tanta palabra, repetimos tanta cosa que al final a lo mejor no decimos nada. Y a veces basta con el silencio para poder comunicarse con el Señor. Y esa es mi interpretación de la oración. Y me gusta mucho esto porque de alguna forma vamos conociendo nosotros, sobre todo como gentes pastorales, como personas ligadas a nuestras parroquias, de cómo podemos expresar también nuestra oración. Independiente que la hagamos en forma personal, también tenemos que ayudar sobre todo en esta relación que mantenemos sobre todo con la visita a los enfermos cuando se produce, ¿no es cierto?, de poder expresar de alguna forma y enseñar a orarles también a ellos. Esa es mi apreciación, padre. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Padre. ¿Ya?
Buenas Ladies. noches, Lady, sí, de la parroquia Dulce Nombre de Jesús de Quirigüe. Bueno, Bien. yo me refiero un poquito a la última pregunta. ¿Reconozco en mi vida un itinerario de oración como lo propone Jesús en los evangelios? Desde el ámbito personal yo digo que sí. Desde que abro mis ojos, primero le doy gracias a Dios por un nuevo día. Eh, Le llamo a ese momento oración en soledad o momentos a solas con Él al iniciar el día. Y de una vez al momento de hacerla, tengo un grupo de evangelización donde pues trato de transmitir o de darlo a conocer a Él a través de esas oraciones que diariamente le llegan a X número de personas. Ya. Para mí es fundamental el Padre Nuestro. Mm. Fundamental el Padre Nuestro. Yo soy docente, soy profesora de religión también y trato de transmitírselo a los jóvenes, a los niños también, cosa de que ellos se sientan inspirados con esa oración, que es fundamental, detallar frasecita a frasecita, es importante y ellos lo van comprendiendo ya. Esta es otra partecita, la acción de gracias. El agradecer por los momentos difíciles, por los momentos de tristeza, de alegría, en todos los ámbitos hay que agradecer diariamente. Gracias por los momentos difíciles que pasé, porque de ellos también aprendo y una gran enseñanza me deja. Y la intercesión. Soy mariana. La intercesión a la Virgen María en la vocación de Fátima, para mí, en todas las vocaciones, pero hay vocaciones que para mí son muy especiales. La intercesión a la Virgen de Fátima, ahí, bueno, yo le pongo en presencia de ella todas mis angustias, mis tristezas, mis alegrías, lo pongo en presencia de ella y que ella interceda ante su Hijo amado por los momentos difíciles también que puedo pasar en X o Y momento. Y bueno, cultivar la fe se va cultivando en la medida de que uno va haciendo diferentes tipos de oraciones, de súplica, de agradecimiento, por la intercesión de un enfermo. Esto le va ayudando a uno a incrementar uno la fe cada día. Y bueno, y muchas cosas más que va haciendo en el diario vivir en pro de que la oración cultivar esos momentos de oraciones en la vida de uno es fundamental. Eso, Padre. Bien, muchas gracias, ladies. Quizás la dos, no sé si alguien podría complementar. Dice, dentro de lo que hemos logrado relatar, algunos principios que me enseña la Sagrada Escritura para iluminar mi oración. Algunos principios. Padre, buenas noches. Bueno, tal vez más que nada como reflexión de lo que la vida enseña para hacer la oración podría considerarse como un principio, siempre que la oración debe hacerse con confianza y con fe. Podría ser un principio sin tener la fuente para decir eso, pero yo creo que la oración tiene que ser así. Ser también humilde en la oración y ya dije perseverante, ¿cierto? Si no lo dije, lo siento. Que debe ser perseverante, el mismo Señor lo decía, orar siempre sin Desfallecer. desmayar, creo que decía por ahí. ¿No? Mm. Podrían ser algunas frases que se consideran como principios, padre, ¿no? Sí, sí, puede ser. Gracias. ¿Se escucha? ¿Más? Sí, ¿Sí?
Uno de los principios que se plantean los textos que se trabajaron, y que hay muchos, es también el retiro del Señor, que se va a la montaña, que se va a un Mm, lugar solo, un ambiente adecuado para comunicarse con el Señor dentro sí, de lo posible, importante. porque igual en la controversia uno en el día a día tiene que actuar, pero como que recomienda eso de cerrar la puerta, de estar tranquilo, de ir al monte, de decir más cerca de Dios, en eso de la inspiración. Y un principio que es fundamental y que cuesta mucho es la Mm, escucha de Dios, la escucha del hermano, para mm, poder hacer la intersección. Y finalmente la contemplación, mm, ¿no? Poder contemplar a Dios en los hechos, en las cosas, en el silencio, en la soledad muchas veces, que es muy enriquecedora. Creo que son principios fundamentales. Y acudir a la fuente, que es la palabra de Dios. mm. Sí, súper bien. O sea, yo diría un principio ya en sí mismo, como bien lo dice usted, es ir a la palabra. Eh, Después está el tema que aparecía allí también, Dios que se nos revela, o sea, Dios que tiene una iniciativa y es una palabra salvadora que quiere comunicar, es un principio también, o sea, es como la manifestación de Dios. Por otro lado, otro principio también es la posibilidad que esa palabra sea escuchada, por tanto hay que escuchar, hacer silencio, digamos, para escuchar. Y luego la dinámica dialogal entre Dios y el hombre y Dios. Eh, Padre, sí, no sé si estará equivocada mi aseveración en esto, pero para mí como principio, lo personal, tomar la lectura diaria, la liturgia cotidiana nos va iluminando la lectura del día y después llevarla como, a mí me gusta mucho la lección divina, el mm, mensaje, qué dice, qué me dice y cuál es mi entrega. Con la lectura es la oración para la lectura. mm. No sé si estoy equivocado en eso ahí. Sí, no está bien. Ahora, claro, responde quizás mal el planteamiento que vamos a hacer mañana en cuanto a la vida de oración, pero evidentemente está enraizado en esto, que creo que un modo bastante concreto de dejarse iluminar por estos principios que nos propone la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se vinculan necesariamente a la lectura de la palabra, pues, a la lección divina, al Evangelio diario, a preparar, no sé, las lecturas dominicales. Es como bien importante hacerlo. Toda la razón. Gracias. No, pues Silvia no tiene nada, Padre, no quiso lo ahí. Sí, Mira, está al lado. padre, sí, Patricia de Yungay. Patricia. Sí, mire, lo que yo he aprendido esta tarde es que nosotros como ministros de la comunión debemos estar siempre en oración, debemos estar siempre pidiendo el auxilio al Señor para que podamos realizar nuestro ministerio, porque a veces nos toca hacer liturgias de la palabra, nos toca visitar enfermos y enfermos que ya están eh, en su etapa terminal, a pocos momentos de fallecer. Entonces, la oración para nosotros debe ser primordial. Si Jesús nos enseña que Él hizo oración cada vez que pudo, porque lo vemos que en la transfiguración subió al monte a orar, cuando estuvo, ¿no es cierto?, oró en el monte cuando para la pasión. En todo momento el Señor estuvo acudiendo a esta oración, siendo Jesús el Hijo de Dios, acudía a esta oración. Nosotros, eso es lo que Él nos enseña, que también es nuestra arma poderosa, que tenemos que acudir a ella en todo momento para poder hacer este ministerio que el Señor nos ha regalado, para poder llevarlo y entregarlo a otros hermanos. Mm. Bien, sí.
Bueno, es como el planteamiento de la tercera pregunta que les proponía. Si somos capaces de reconocer en mi vida un itinerario de oración como lo propone Jesús en el Evangelio, en el sentido, ese recorrido que hicimos in extenso en el Evangelio de San Lucas, donde vemos, claro, que el ministerio, el Señor lo va llevando también muy vinculado a una vida orante. No es solo hacer cosas, sino también tiene un fundamento desde la oración. Por Bien, acá, hermanos, son las 20:32. por acá, Bien, bueno, una última, sí. ¿sí? Mire, a mí me inspira mucho la oración de Jesús cuando hace esa oración de te alabo Padre por haberle ocultado estas cosas a los grandes y se las ha revelado a los pequeños. Mm, Eh, Siento que las grandes personas cristianas que tenemos hoy día en las comunidades son gente esa, sencilla, mm, pequeña, y eso me conmueve mucho y la manera mía de permanecer en oración, digamos así, son las cosas del día. Yo trato de involucrar a Dios en mi vida de tal manera que Él me ayude a iluminar los obstáculos de la vida, porque para oscurecer las oscuridades, para que Él ilumine el camino, las decisiones que hay que tomar, lo involucro en las situaciones del día, en lo que tengo que hacer hoy, algunas cosas más complejas, otras menos complejas, pero algunas de ellas puede que nos resulten un poco más difícil y eso es motivo de oración para que me ayude a salir de eso, porque para Dios todo es posible. Por lo tanto, yo me dejo acompañar haciendo que las cosas del día Dios se haga parte conmigo. Y como le ha ocultado las grandes cosas a los sabios y prudentes, entonces se las ha dado a los pequeños y entre eso estamos nosotros. O sea, por lo menos yo me considero que por ahí, no sé, está Él para hacer luz, para también enseñar a los grandes que a través de las cosas pequeñas se hace presente. mm. Sí, es bien importante lo que dice usted en realidad, porque me acuerdo igual de un padre espiritual que conocí. Él nos animaba mucho a invitar al Señor al quehacer, aunque parezca a veces muy obvio, pero, pero no dejar de hacerlo, o sea, eh, invitarlo, no sé, lo mismo que hacen ustedes regularmente. Van a buscar al Señor, obviamente, van, pues, llevan a Cristo Eucaristía en su corazón, pero aún así como invitarlo a hacer esta misión de asistir a este enfermo, contarle quién es o la situación en la que está y un poco hacer ese recorrido. Realmente como si fueran juntos. Como digo, puede ser muy obvio lo que estoy diciendo, pero a veces se nos va por la función, ¿cachai? Entonces, de repente podemos hacer muchas visitas a enfermos, qué sé yo, pero uno podría caer de repente también en la tentación de ejercer este ministerio, bueno, como el mismo sacerdocio igual puede pasar, como una mera función y no desde una dimensión, como decía antes también, ¿no es cierto?, teologal, o sea, como una vida orante. Y lo otro que yo trato de practicar igual es como, por decirlo así, nuevamente son cosas muy básicas, pero que creo que dan sentido, es como presentarle mi agenda a Jesús, así como no sé, pues mañana, qué sé yo, tengo estas cosas y también como repasar el día con él y de repente pienso que eso puede ser lo que hacía Jesús con el Padre, cuando lo que hablaba antes, ¿no es cierto?, en ese itinerario de Lucas, como decir, pienso sobre todo la elección de los 12, ¿no es cierto?, pasó toda la noche en oración con Dios. Igual pienso que Jesús le preguntaba al Padre, bueno, ¿a quién debo elegir? ¿A quién debo llamar para constituir este colegio apostólico de 12?
Lo mismo pasa con nosotros, con nuestra misión, con el servicio, con decisiones importantes a veces que no sabemos, nos sobrepasan, en fin. Eh, ¿Cómo entrar en diálogo con el Señor para que Él se haga parte de estos proyectos, de la misión? Y luego además me parece que eso da mucha fecundidad espiritual, que ese es otro tema también capital, porque la gracia de la vida de oración en comunión con el Espíritu Santo es que, digámoslo así, tiene que haber necesariamente una cierta concordancia entre mi ser interior y la misión que yo voy a desempeñar. Porque ahí se da a veces lo que dice San Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas, que a veces puede ocurrir que uno como que quiere contra el Espíritu. Entonces, si uno no, por la gracia de Dios, porque no es solo un ejercicio personal, no se va alineando con el querer de Dios, aunque sea incluso a veces íntimamente, no va a rendir, digámoslo así, el fruto suficiente o de Dios o sobrenatural, aunque yo haga lo que tenga que hacer, si es que antes eso no está, por eso digo, como querido, deseado, en comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y eso es notable porque a veces uno se da cuenta que, repito, puede hacer muchas cosas en el día de Dios, pero no hacerlas con Dios. No sé si me explico. Y el efecto, lamentablemente, no porque Dios lo quiera así, sino porque nosotros le obstaculizamos, no es o no va a ser el mismo. ¿Mm? No va a ser el mismo, increíblemente. No sé si me entienden. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pero sigamos conversando mañana, porque la idea tampoco es pasar. Esto era hasta las 8:20, le dije a Alex. Y Me ya va. alegro del comentario que hizo a partir de mi experiencia. Mm. Gracias, Pedro Pablo. Sí.